me gustaría presentarles a Alicia García Falgueras para que la reciban con un fuerte aplauso. Alicia. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis venido hoy y agradecerle muchísimo a Israel y a todo el equipo del Centro Sefarad el apoyo que me han brindado para poder organizar esta tarde musical con todos vosotros. Y si os parece, pues comienzo la presentación. Una presentación es un concierto guiado porque por cada canción voy a comentar brevemente el origen y lo que se puede llegar a conocer de las canciones sefardíes que vamos a ver esta tarde. Comenzamos un poco haciendo un recorrido o un recordatorio histórico. Sí, haciendo un recordatorio histórico sobre las rutas migratorias que siguieron la cultura sefardí cuando fueron expulsados de España. En un primer lugar marcharon hacia otros países del Mediterráneo y a partir del siglo XVII pues fueron hacia el norte, hacia las Américas y otros lugares más lejanos de su hábitat natural, o sea, de su hábitat más común. Yo, por circunstancias vitales, me he centrado en estas regiones, en esta ruta migratoria, y he tenido la fortuna de leer el libro de poemas manuscritos por Abraham Israel, que lo trabajó mucho Paloma Díaz Mas, y bueno, es un libro precioso de canciones de aquella época y fue escrito en el siglo XVIII. Y además de eso, pues en los archivos gaditanos he podido recopilar información de muchos estudiantes que desde Ceuta, Melilla, Tánger, Tetuán y Larache pues accedían a los centros educativos en Cádiz para completar sus estudios y acceder a la cultura peninsular. También con este acercamiento he podido ver que las canciones, muchas de ellas se hacían con un sentido de transmisión oral de parte de las mujeres, tanto de madres a hijas, en los momentos de las liturgias, de las bodas, como a los hijos más pequeños. O sea que la transmisión femenina es muy importante en este tipo de música. Entonces, esta tarde vamos a analizar o a escuchar estas 7 canciones que son, bueno, representativas, pero hay muchísimas más. Hay miles, bueno, no sé, pero cientos de canciones de diferentes matices, tal, pero nos centramos en esta. Y conseguí el registro de la propiedad intelectual por Madrid, y esto es muy importante. Entonces, las primeras canciones que voy a comentaros pues son las relacionadas con el ritual de purificación de la mikvé, que se hace o en un baño específico o en el mar. Y en estas canciones pues existen varias versiones, hay muchas diferentes países que la han cantado, y podría tener sentido del ánimo, el aliento, el coraje que se transmitía a las novias en el momento de su paso vital del matrimonio. Y en ese sentido tenemos 2 ejemplos, el baño de la novia y la galana y el mar. Entonces, si os parece, vamos a comenzar con el baño de la novia y luego la galana y el mar.
Sí, la siguiente canción se titula Morena me llaman y es una reivindicación de los caracteres fenotípicos de la mujer hebraica, de la mujer judía, de tez oscura, piel y pelo oscuro y ojos también, y un poco para hacer pensar el contraste que tendría que haber supuesto para ellas cuando migraron al norte, a los países más fríos. Y las mujeres pues casi todas tenían el pelo color del trigo, los ojos color agua y la piel muchísimo más clara. Entonces, para ellas adaptarse a ese hábitat o a ese entorno diferente pues tuvo que ser complicado. Y esta canción pues es una reivindicación del valor de estos fenotipos y un poco para animarse, bueno, animarse entre ellas. La canción del Rey Nimrod pues es muy conocida, pero contiene bastantes anacronismos, porque enfrenta al rey Nimrod con Abraham y en realidad los separan entre ellos como 10 generaciones diferentes, o sea, 10 generaciones. Sin embargo, es una forma de poner en evidencia los valores contrapuestos pues del despotismo de Nimrod frente a la bondad de Abraham, y esta canción pues ha sido muy recurrente y muy usada en los ámbitos lúdicos de la cultura hebrea. La siguiente canción se titula La llave. Esta canción fue compuesta por Flori Jagoda en 1926, hace pues, casi un siglo, dentro de poco. Y pone de manifiesto cómo de intenso y de profundo es el sentido de la pertenencia a España que han arrastrado y han llevado consigo los sefardíes por todo el mundo. La letra de esta canción es muy sencilla y muy concisa, pero
pues eso, dice: ¿dónde está la llave que estaba en Cajón? Mis nonos la truyeron con grande dolor de su casa de España, de España. Y el sentido de esta canción tiene fuerza y es simbólica porque la llave representa un componente emocional y recurrente de nostalgia de los lugares donde se ha vivido y donde se ha sentido uno adaptado y donde ha sido feliz. Y sin embargo es importante mencionar que hay varios, si no casi todos, los expertos en la materia, pues Jacob Hassan, Elena Romero, Paloma Díaz Mas y Pilar Romeu Ferre, que coinciden en que la llave y el idioma y lo que les vinculaba a España sí que lo conservaron por el vínculo afectivo, por el amor a la patria y por ese deseo de devolver, la nostalgia, la esperanza, pero también lo conservaron por un deseo o una necesidad de diferenciarse de los pueblos vecinos, de las otras culturas con las que se habían visto obligados a convivir en otros lugares que no eran en España. Entonces la llave era eso, era un signo de identidad, de no, yo vengo de España, esta llave es española, yo soy española. Y entonces la canción de Flor y Yagoda pues es preciosa y ahora os la voy a contar. La siguiente canción que voy a comentaros pues forma parte de un grupo melódico que cantó, interpretó Soledad Bravo allá por los años 79, 81, tal, sobre esa época. Es una española que emigró a Sudamérica y desde allí pues le tomaron la voz y la capacidad interpretativa de las canciones sefardíes porque lo hacía muy bien. Entonces recopiló un montón de canciones que gracias a su labor pues que aún se conservan, y de hecho si todo sale bien voy a continuar haciendo sus canciones al piano, adaptándolas al piano. Ella es de Venezuela, aunque nació en España. Y esta canción de ¿Para qué quiero yo más vivir? Describe el dolor del desamor, de un desamor afectivo, pero añadiéndole el desarraigo de la emigración, de vivir en otro lugar. Porque al fin y al cabo no olvidemos que la emigración sería un tipo de desamor en el que la persona se vea obligada a abandonar su ecosistema natural por una decisión unilateral. Y entonces pues esta canción sería así.
Ya por último, esta canción A la una yo nací, la he querido explicar un poco desde la perspectiva musical, porque esta pieza es la única que he encontrado que ya estaba escrita en música, eso, en partitura. La había escrito un músico de una congregación ortodoxa judía en Estados Unidos, en Needham, que pertenece al templo de Aliyah. Y esta adaptación pues está hecha para viento o cuerda. Nosotros la hemos hecho para el piano, pero con un matiz diferente, y es un poco un ejemplo de cómo la interpretación musical, la escritura o la grafía musical pues también puede ser variable, puede tener diferentes interpretaciones. Y en esta congregación la escribieron con una anacrusa. La anacrusa es esto que os he señalado aquí, que es que empieza pues fuera del compás la canción. La canción es bueno, ahora lo toco el piano. Y nosotros pues no le hemos puesto anacrusa porque el compás este y este serían idénticos en sentido y duración, y si le ponemos una anacrusa pues introduciría como un desequilibrio estructural en la canción. Nosotros le hemos puesto un silencio y ya es por eso, por la estructura general de la canción, y también porque la anacrusa tiene un sentido. El experto musicólogo Bennett, ¿dónde está? Bennett Casablancas, pues explica que la anacrusa se emplea en música para generar un toque inesperado, un devaneo, para ponerle una broma, así como una sorpresa lacónica. Y a nosotros pues ese sentido, aunque válido también, perfectamente válido y correcto, pues no nos parecía que fuese el ajustado a esta canción. Nosotros le queríamos dar más el sentido de esta canción, la canción de, por ejemplo, para todo hay una estación, que fue escrita en los años 60 por Judy Collins, o interpretada por ella, y viene a significar un poco lo mismo que la canción anterior. Y es que en cada momento de la vida de las personas pues suceden las cosas en un momento específico, no en otro momento, ni antes ni después. Y con ese sentido, pues Judy Collins también le ponía un silencio al principio, no una anacrusa. Entonces nosotros preferimos dejarlo con el silencio. Aunque respetamos el 6x8, porque la canción efectivamente tiene dos ritmos diferentes, en el principio más marcado y luego el final más rítmico y para bailarlo o algo. Y al final le incluimos el 6x8, pero lo empezamos por 3x4. Y bueno, sin más paso a comentaros la canción musicalmente.
tenéis alguna cuestión, una pregunta, alguna duda o reflexión, pues este es el momento de compartirla. ¿Cómo llegaste a esta música? ¿Cómo llegaste a esta música y decidiste de repente hay una nueva orientación? Pues el oír las canciones sefardíes fue algo que ocasionó, o sea, en mi historia sucedió después de haberme acercado al romancero de Abraham Israel, de Gibraltar. Después de leerlo, pues me interesó la música porque, claro, esas letras, esos poemas, en realidad tendrían que haberse cantado o haberse interpretado en eventos, en fiestas, y me llamó la curiosidad conocer cómo se expresaban musicalmente en aquella época, porque era, o sea, fue el medievo. Y haciendo eso, pues encontré que los instrumentos que ellos empleaban a lo mejor eran limitados en número de notas o jugaban en los modos mayores y menores, empezaban a lo mejor en el La mayor y luego jugaban con el La menor y cambiaban. Y hacían unas cosas, unas virguerías que decía, pero bueno, ¿y esto cómo es, no? Y entonces lo grabé en vídeo, las manos tocando el piano, como me sonaba. Pero me di cuenta que eso había que escribirlo, que si alguien lo quería alguna vez tocar o algo, pues que tenía que ponerse sobre notas. Y como venía yo haciendo trabajo sobre el flamenco, que al fin y al cabo viene a ser también una música muy sentida, muy arraigada y tal culturalmente, pues dije, pues mira, voy a escribirlo también. Y así me animé también, porque he tenido el ánimo y el coraje, o sea, el coraje. Me ha animado mucho un profesor del Conservatorio de Música de aquí de Madrid, que se llama Miguel Bustamante, que él fue el quien la cruz y todo eso, pues ha sido después de hablarlo con él y de reflexionarlo con él. Y bueno, él me ha ayudado, me daba mucha caña, pero me venía muy bien. Y así fue un poco como me animé a escribirlo. Que no pierde el lado lírico de la letra, porque eso sería una complicación altísima, ¿no? De entender el ladino, aplicarle el ritmo exacto, pero la melodía, el lenguaje básico de lo que se transmitía en aquellos días, pues al menos en algo se puede llegar a recordar o a refrescar cómo se expresaban. Gracias. Sí. Muchas gracias por la interpretación, porque es una melodía tan dulce y tan bonita que no me extraña que se haya vuelto loca con ello. Las canciones sefardíes al piano, ¿originariamente estaban escritas para un violín o cómo se interpretaban? ¿Con qué instrumento? Sí. Yo deduzco, porque no hay pruebas escritas ni quedan pruebas, pero deduzco que las piezas se hacían para cuerda, para viento y para, pues, bueno, básicamente esas dos en todas sus variantes, de tipo de guitarra, de mandolinas, flautas, de todo tipo de variantes. Y claro, eso le da un sentido muy como la voz humana. Son mensajes muy directos, muy claros, muy recordables y claro, de esta forma se transmitían pues el legado de muchas historias, de muchas bueno, valores morales, valores humanos, recuerdos y claro, tienen un sentido muy valioso. Yo quisiera saber si ha comprobado usted o ha intentado comprobar si de algunas canciones sefardíes existe más de una versión y entonces hay una versión cristiana, por así decirlo, y otra musulmana, además de la sefardí.
Efectivamente existen varias versiones porque como se cantaban en lugares de culturas compartidas, es muy difícil establecer el límite entre esto pertenece a esta cultura, esto pertenece a la otra. Y de hecho, se menciona muchas veces en los escritos y en lo que se estudia en profundidad, se menciona que existe una versión en catalán, en italiano, en oriental, bueno, hay muchísimas. De hecho, hay una canción bosnia, que es la canción de Morena me llaman. Esa canción sí que parece tener un origen allí tan remoto, pero se recuerda aquí, se recuerda en Italia, se recuerda en muchos países mediterráneos. ¿Por qué? Pues no se sabe por qué se expandió de esa forma esa canción en concreto, porque coincidiría con el sentimiento a lo mejor de muchas personas en diferentes sitios. Entonces establecer una ruta emocional de cómo la música se ha ido, es como la electricidad, a lo mejor va de un sitio a otro, pero no se puede apagar ni encender, sino que como transmisores, como las personas son esos focos de expresión. Gracias. ¿No has pensado cantarlas o tener a alguien que te acompañe cantando? Sería precioso sería una experiencia muy reconfortante y de hecho el sentido de la canción es ese, la música con la voz. Pero el tema con el que nos encontraríamos sería ese, la traducción, el sentido, el lenguaje, ¿qué decía exactamente? Nos veríamos con lingüistas meticulosos que dirían que es así o es asaja, que no era así, que no era asá, que se escribe con B, que se escribe con V, y sería muy, muy complejo. Entonces a lo mejor se lentecería mucho la difusión y la transmisión del mensaje musical, porque la música al fin y al cabo es un idioma que entiende todas las culturas, en todo el planeta. Esta canción o una canción u otra se entiende mucho más rápido que si no tiene contenido lírico, que sí que sería muchísimo más informativo, pero sería de una complejidad enorme y se perdería mucho contenido. Pero sí, yo encantada, si alguien quiere cantar. Gracias. Algunas de estas canciones, si las oyéramos, ¿tú crees que nos sonaría alguna, la letra, digo? Porque algunos estribillos, algunas piezas o algunas notas sueltas se han repetido y repetido y repetido en canciones a lo mejor que ahora están súper de moda. Por lo mismo, a lo mejor por la improntu que tiene esa música sobre nuestro cerebro, la emoción que nos produzca o el recuerdo, que a lo mejor sea un recuerdo común. Entonces sí que puede ser, es muy, muy probable, sí, que eso suceda, como decía Jung y todos los psicoanalistas. Tienen razón. ¿Alguna preguntilla más?